No es tóxica. ¿Listo? Perfecto. Y eso también está publicado aquí en esta historia que les conté. Otra historia que hicimos, y que fue muy bueno porque solucionamos el problema de mi tesis de doctorado. Parte de mi tesis de doctorado se pudo pagar con este proyecto. ¡Ay, queda nada! ¡Ay, Dios mío, perdón! Bueno, entonces esto es muy rápido. La historia fue aquí, la crema de Marcela. La crema de Marcela que también demostró ser antioxidante. Pero ¿cuál es la historia? Entonces les cuento lo que más me importa. La Marcela dada a las ratas. A las ratas le tapo la cerebral media, que es la misma arteria que se le tapa a las personas. Exactamente la misma arteria que se le tapa a las personas. Y hice todos estos experimentos. Resultado final. Le hago una prueba funcional motora a los ratones, y los ratones que empezaron a tomar Marcela desde los 7 días tienen mejor función motora que los que no le di Marcela. ¿Se entiende ese gráfico? Perfecto. Y lo otro que queda es el infarto cerebral. Este grupito de ratas que ustedes ven acá, yo les paso un compuesto que es un revelador de las mitocondrias. O sea, cuando el tejido está muerto no se tiñe, y cuando está vivo se tiñe de rojo. Quiere decir que estas células que están acá, esto quiere decir que esto que está acá está muerto. Estas ratas no tomaron Marcela. Esta tomó 7 días, esta tomó 14 y esta tomó 21 días. O sea, con eso les quiero decir que hay un 32% de disminución del infarto cerebral en las ratas que tomaron Marcela 21 días. Para un producto natural histórico en la ciencia. ¿Listo? Histórico en la ciencia. Entonces, tranquilas, tranquilas. Sí, tranquilas, ya voy. Entonces, ya todas como locas, muy bien, a ponerse la crema. Y aquí, que no se ve muy bien, ¿qué hicimos? Quisimos marcar las células que estaban sufriendo, que todavía no están muertas, que están en sufrimiento. Aquí ven, aquí, estas son las ratas. Esto es un boniato, perdón. A ver cómo regreso para atrás. Bueno, la historia es así. La historia es que hay más células. Ah, muy bien, doctora. Hay más células sufriendo en las que no tomaron Marcela que en las que tomaron Marcela. Después estas células se cuentan y usted ve que hay una reducción en el número de células que sufren, que todavía no se han muerto por el tratamiento previo con Marcela. Frase final. Nosotros no estamos diciendo que cuando usted esté en el CTI con un infarto cerebral, se aparece feliz y ahí va a solucionar su vida. No, nosotros estamos diciendo un tratamiento preventivo. Preventivo para personas con factores de riesgo, léase, hipertensos, hipercolesterolémicos, diabéticos, eso es lo que decimos. Y a lo que aspiramos es, antes que yo me vaya a este país, yo me muera, tener una cápsula de Marcela que pueda ser consumida en Uruguay y en el exterior para prevenir el accidente vascular. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con Cecilia. Cecilia Gesuele forma parte del grupo de investigación. Cecilia es maestra en educación primaria del Plan 1986. Está cursando la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. También cursa el posgrado en Didáctica para la Enseñanza Primaria en el IPES. Ha participado en cursos presenciales, semipresenciales de formación y especialización con evaluación final, cursos de formación sin evaluación final, cursillos y jornadas de capacitación. Es autora de Eureka, Ciencias Naturales de sexto año de Editorial Santillana 2007. Publicó artículos en la revista Quehacer Educativo. Recibió mención especial en el concurso de trabajos didácticos 2008 de la revista Quehacer Educativo. Participó del encuentro por la unidad de los educadores latinoamericanos en La Habana, Cuba, en 1999 y participó como ponente en las jornadas de formación de docentes. Bueno, hola a todos. Primero, soy maestra, eso es lo más importante. Bien.
Y la idea un poco cuando pensamos esto del foro era que esta parte que iba a ser tan significativa para nosotros como maestros, por esto de tener científicos, que no es algo común cuando los maestros nos reunimos, nos parecía que no tenía que quedar afuera la mirada de la enseñanza y por qué recurrimos a cada uno de ellos para que nos contara la narración de lo que ellos hacían. Entonces, buscando coherencias, nos parecía que quedaba incoherente si no había un mirar desde la didáctica o desde la enseñanza para seguir pensando estas cuestiones. Entonces, un poco era partir de estos recorridos, que sin duda fueron diferentes, que nos contaron cada uno de los científicos, para ir pensando nosotros cómo desde sus narraciones vimos diferentes construcciones en cada una de las disciplinas. Como cada uno con cosas muy comunes, el apasionamiento que cada uno le puso a lo que contó, desde el lugar donde lo contó, dejó entrever, si nosotros podemos poner el lente y mirar ahí, cómo los recorridos que hacían desde los lugares donde trabajaban, desde los instrumentos con los que trabajaban, desde los objetivos que se ponían, no eran iguales. Todas disciplinas que están dentro de las ciencias naturales, pero que su construcción, que su decir, tiene procesos distintos y comunicaciones distintas. En algunos poniendo énfasis en algunos aspectos de ese recorrido y otros en otros. Entonces un poco era ver qué de estos recorridos que ellos contaron en sus casos específicos de estudio podían darse en la escuela, qué cosas podían tener coherencia con esto y qué posibles puentes, que era un poco la idea de este foro, podemos tender entre la construcción del conocimiento científico y la ciencia escolar que nosotros hacemos o intentamos llevar adelante en la escuela, en las clases. Entonces, vamos a partir de algunos presupuestos que se trabajaron durante todo el día, simplemente los voy a repasar, no porque querramos que se vayan pensando un poquito de esto, sino porque lo tenía preparado en el PowerPoint, que la ciencia es una actividad intelectual, humana, que pretende dar respuestas a determinadas preguntas, que permite intervenir activamente sobre la realidad, que presupone un proceso dinámico, complejo, de construcción de teorías y modelos explicativos. Un poco esto sería como lo que ellos nos estuvieron contando, ¿no? Una actividad humana, permite actuar, ya sea desde la Marcela y sus propiedades, a volver a pensar qué pasaba, qué pasa, de dónde venimos y demás. Y este proceso dinámico que ellos fueron contando de cambios, de controversias, de discusiones. Y bueno, esos son un poco los presupuestos de lo que creemos y entendemos por ciencia y que va a influir, que va a determinar a la hora de pensar nuestras prácticas o de pensar qué hacemos para esta transposición de las ciencias en las aulas. Entonces intentamos a través de este cuadro marcar algunas diferencias que sí encontramos, no solo nosotros, sino algunos autores que han trabajado esto, entre lo que es la ciencia de los científicos y esta ciencia escolar, que podemos determinar así, que no tienen presupuestos que son, o sea, hay cosas que sí se parecen mucho y hay cosas que las diferencian. Ellos hablaban desde sus investigaciones en la construcción de nuevos conocimientos, ¿no? Tal categoría que pierde un planeta, tales propiedades de una planta que hasta ese momento quizás no había tenido su importancia y su investigación, tales huesos o fósiles que nos aportaron a cambiar una idea de cuándo el hombre estuvo en determinado lugar o no. Y la mujer, hombre genéricamente, puede ser paleontólogo. Bueno, usted corríjame desde ahí. En cambio, nosotros en la escuela no estamos construyendo un nuevo conocimiento, sino que básicamente estamos reconstruyendo o acercando el conocimiento ya construido desde las disciplinas. Y eso nos parece algo importante, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con aquellos conocimientos que la disciplina construyó y vamos a intentar que nuestros alumnos puedan reconstruirlos, puedan aproximarse, puedan apropiarse de esos conocimientos. La ciencia de los científicos asume las nuevas explicaciones después de largos años y complejos problemas, mandar datar determinadas cosas, controversias, distintas opiniones, más evidencias, y eso tiene largos procesos y lleva a veces demasiados tiempos. Y nosotros en nuestras clases tenemos tiempos reducidos, donde tenemos que tratar de aprovecharlos al máximo para lograr incorporar los conocimientos que la ciencia produce. La comunidad científica acepta paulatinamente la sustitución, el acomodamiento y la reestructuración de las teorías, bueno, a partir de sus consensos, a partir de las evidencias que muestre. En cambio, los alumnos deben reestructurar las teorías mentalmente en un proceso cognitivo que es personal y que está facilitado por el exterior.
la idea de nosotros es pararnos también en esto de, bueno, ¿qué rol cumplo yo en esto de facilitar la aproximación a esas teorías o a lo que queremos priorizar, que es al proceso de construcción, ¿no?, que queremos dar cuenta? La ciencia de los científicos es muy especializada, cada uno de ellos habló de un aspecto de la disciplina en donde ellos se enfocan y trabajan. Nosotros en la escuela tenemos todas las disciplinas, muchos más contenidos, muchas más áreas, entonces tenemos que integrar, tenemos que interdisciplinar, buscar las disciplinas y tratar de relacionarlas, y ahí también estamos parados en lugares distintos. Y lo que hace algo que es común, que haciendo la lectura desde lo que Agustín y María planteaban hoy a la mañana, el tema de esto del proceso de construcción del conocimiento tiene muchas similitudes, ¿no?, si nos paramos en otro lugar en las clases a la hora de hacer ciencias. Entonces, bueno, a través de la investigación, los científicos producen un cuerpo de saberes que los expresan bajo teorías. Y también nosotros podemos, a través de la investigación, poner esos conceptos para que el alumno pueda cuestionarse sobre el mundo, ¿sí? Entendiendo como investigación lo que se estuvo trabajando mayoritariamente hoy en la mañana y en los talleres, que es esto de las preguntas, los problemas. La investigación implica búsqueda de información y metodologías para eso. Vimos acá distintos casos que ahora vamos a puntualizar, y eso también podemos llevarlo a la clase, ¿no? Hablar de actividad, hablar de que los niños hagan, y bueno, y entiendan que hay maneras de hacer para poder pensar las cosas, y que no todas las disciplinas hacen lo mismo, que no hay un método rígido, que no hay un protocolo que yo tengo que seguir sí o sí para decir estoy haciendo ciencia. Vale. Entonces, pensando en la enseñanza, pensamos un posible recorrido de esto del hacer de la ciencia. Entonces, como se dijo muchas veces hoy, la idea es plantearse preguntas relevantes sobre el mundo. Creo que acá los científicos que nos acompañaron lo evidenciaron. La idea de volver a preguntarse sobre viejas preguntas en la escuela también nos parece importante. ¿Qué preguntas fueron fundamentales para la construcción científica, para los cambios, para los quiebres, para pensar? Entonces, volver a esas preguntas y ver por qué la hicieron, qué pasaron, qué hicieron con esas preguntas, qué hicieron después, qué pasó. Y nos parece que eso ayuda a pensar que queremos introducir en nuestras clases. Sin duda, después que hay preguntas, la idea es empezar a construir respuestas, que sabemos que son provisorias, porque también queremos que eso quede claro en las clases y en nuestras propuestas, esto de lo provisorio del trabajo científico, y el planteo de hipótesis que puedan servir para seguir pensando. Hoy decían en alguno de los talleres, cuando yo científico me hago una pregunta, se me abren 20 más. Entonces empezar a ver, bueno, esas preguntas a qué conducen, qué puedo responder, desde dónde, qué se respondió ya, trabajar la historia de lo que se fue respondiendo a lo largo de la evolución sobre eso y empezar a construir respuestas a ese problema o esa pregunta inicial que yo me hice. Eso implica, que también lo dejaron claro y está bueno puntualizar que cada uno desde su lugar, empezar a buscar evidencias. Algunas evidencias fueron a través de ir a buscar la planta, observarla, ver principios químicos y demás, encontrar huesos y analizarlos y demás, o mirar planetas, espacios, lugares que muestren con mediciones para sostener lo que yo creo o afirmo. O sea que está bueno pensar que la búsqueda de evidencias no es una sola, no es solo desde un lugar, sino que cada disciplina tendrá una manera particular de buscar las evidencias y que quizás eso esté bueno a la hora de pensar las prácticas, mostrarlo y ponerlo en evidencia también. Y bueno, luego con esas evidencias, que tiene que ver con las preguntas que me formulé, elaborar ideas para después poder comunicarlas. Un poco en esa elaboración de ideas, cuando Fariña decía esto de tienen que convencerme de lo opuesto, o pelear contra lo que se dice, o buscar que no es nada cierto y que la realidad solo es la realidad y yo estoy explicando o parándome desde un lugar para explicarla, tiene que ver con esto, ¿no? Con elaborar ideas que van a ser provisorias, que tratarán de explicar, quizá momentáneamente, algo que yo me pregunté y que traté de dar cuenta de eso, ¿no? Bien. Esto es rapidísimo para que nos parecía que estuvimos como siempre en la teoría, entonces
sumándome a las frases de María de su libro, para creer que se puede y hacer que se pueda, trajimos algo puntual que nosotros hacemos en las clases con los 40 demonios que tenemos. Y esto fue algo puntual que se hizo en un 6º año el año pasado. Atrás de la escuela había un lago. En una de las recorridas del lago, por donde ellos fueron a mirar, se dieron cuenta que había lentejitas de agua, tiene un nombre científico, pero no lo sé ahora, se les dice vulgarmente lentejitas de agua, y en una zona del lago eran muy grandes y en otra eran muy pequeñas. Entonces lo primero que ellos preguntaron es, no es lo mismo, pero sí, son iguales, lo que cambió es el tamaño. Bueno, y empezaron a surgir las preguntas, ¿por qué son distintas y están en el mismo lugar? ¿Por qué unas son grandes y otras son tan pequeñas? Era muy marcada la diferencia. Bueno, ya esa pregunta la trasladamos a la clase y la trasladamos con cierta intencionalidad. O sea, ahí ya nosotros nos paramos para decir, bueno, esta pregunta habilita a un montón de cosas que a nosotros como docentes, o que a mí particularmente como docente me parecían que eran importantes. Primero, el recorrido que podíamos hacer frente a esa pregunta, que tiene un poco que ver con lo que planteábamos anteriormente de un posible recorrido para enseñar. Y segundo, que justamente yo intuía que eso tenía que ver algo que ver con la luz y tenía que ver con fotosíntesis, y fotosíntesis parecía un concepto importante para la clase, entonces se fue enrabando las necesidades que como maestra me había propuesto y los conceptos que yo creía que era importante que los niños tuvieran y la pregunta que había surgido. O sea que, si bien fue una pregunta de ellos, esa pregunta se transformó con intencionalidad para incidir en algunas cosas. Entonces, paralelamente a todo el trabajo de campo que fuimos haciendo con el lago, íbamos necesitando información para poder entender lo que estaba pasando. Lo primero que fuimos a hacer es qué son las lentejitas de agua, dónde crecen, qué necesitan para vivir, qué características tienen, porque no se puede pensar si yo no tengo cierta información que me ayude a poder mirar eso desde otro lugar. Luego vimos que capaz que podía ser la nutrición y que en un lado fueran más grandes porque en el otro. Entonces ahí tuvimos que ver cómo era el agua, si el agua de una parte del lago era igual a la otra, si tenían algo diferente, por qué. Y acá lo que se estaba evidenciando, más allá de lo que íbamos viendo, es como un recorrido de buscar explicaciones, de buscar maneras, de buscar evidencias para poder explicar, capaz que totalmente alejado de lo que uno creía, ¿no? Volvimos a ver eso desde otro lugar. Bueno, vimos la relación con la luz, porque la nutrición en vegetales tenía que ver también con la necesidad de luz. Ahí empezamos a ver que la parte donde las lentejitas eran más chiquitas recibían mucha sombra, porque el edificio de la escuela daba mucha sombra a ese lugar. Y bueno, y ahí se empezaron a elaborar algunas hipótesis, tiene que ver la ubicación, tiene que ver la luz que reciben. Y bueno, y en fin, en base a eso se empezaron a buscar evidencias que podíamos hacer, se hicieron experiencias controlando variables, tapamos peceras, pusimos otras a la luz, o sea, siempre pensando desde este hacer de la ciencia, buscar maneras de pensar sobre el problema que teníamos, que era tratar de responder esa pregunta que surgió de ellos y que para ellos fue muy significativa. Y bueno, a partir de eso tratamos de buscar explicaciones y después comunicamos eso a los compañeros de otras clases que también estaban trabajando con el lago y en determinadas cosas. Eso lo a modo de ejemplo para poder intentar transmitirles que como maestras podemos aproximarnos a una ciencia escolar que no se aleje tanto, que tienda puentes a lo que realmente la ciencia hace y que los científicos hoy nos contaron. Que no se requiere nada más que esta postura de intentarlo, ¿no? Bien. Entonces, ahora me quiero detener en algo que como maestra me ayudó mucho, que el pensar, que tiene que ver con esto de la búsqueda de evidencias, cómo busco las evidencias. Y hoy yo cuando los escuchaba a ellos veía que cada uno priorizó como un aspecto de buscar evidencias. Me parece que Tancredi habló mucho de la observación, sin duda, es astronomía. Si bien él necesita medir y demás cosas que explicó, la observación tiene como una gran importancia en su trabajo, ¿no? Porque él necesita rastrear, les mostraba a ustedes, y ven y observan, y hay que aprender a observar eso, y hay que trabajar esa metodología para poder ver. Cosas que él vería o ve, seguramente nosotros seríamos incapaces, porque no tenemos el trabajo de eso.
ella hablaba mucho de la experimentación, pusimos las hojas, hicimos análisis, la célula, ¿no? Ahí ya estaba con lo concreto, manipulando en ese momento. Farini hablaba también de, bueno, un trabajo de campo muy importante, entre el barro, mirando, tratando de no desarmar cosas, registrando, o sea que esta búsqueda de evidencias tiene pasos que no son siempre lineales, que no son siempre los mismos o tienen el mismo peso, porque dependerán de la construcción de cada disciplina, y quizás también esto está bueno que lo manejemos con los chiquilines. Pero sí o sí la observación, cuando hablamos de observar algo, requiere intencionalidad, y la intencionalidad requiere que yo tenga un marco conceptual que me ayude a ver lo que estoy mirando, a pensar sobre lo que estoy mirando. Y luego tiene identidad porque el recorte que yo hago me va a determinar qué observo, ¿no? Entonces, esto también es muy importante y también se enseña. Capaz que es así, ¿no? O sea, yo puedo trabajarlos con ellos en el hacer, pero también en explicitarlo, en decir, en mostrar. Este es el recorrido que podemos hacer, ¿vieron lo que hicimos? ¿Por qué miramos hoy solo esta parte y no esta otra? ¿Por qué hoy solo nos quedamos con esto y no esto? ¿No? Y poder hacer lo que ellos estuvieron mostrando, que es lo que hace la ciencia, recortar para llegar a eso que le interesa o a eso mínimo que estudia. Bueno, con la experimentación tiene que ver que también está ligada al objeto, ¿no? No es lo mismo experimentar para un astrónomo que experimentar para un químico, que para un biólogo. O sea, el lugar de la experimentación y la clase de experimentación que se haga va a tener que ver con el objeto de estudio y la disciplina. Y sin duda, cuando yo estoy experimentando, tengo que desarrollar todas estas cosas que implica la experimentación, ¿no? Diseñar, decidir, controlar, ejecutar, registrar, interpretar. ¿Qué variables voy a poner en juego y demás? Es una actividad intelectual y esa es la definición con la que nos queremos quedar de experimentación, porque nuestra formación tiene que ver con que la experimentación es manipular frasquitos que explotan y sale humito, o es ver que si pongo el huevo en la botella, el huevo, ¿no? Y en realidad, hoy la didáctica se para en que es realmente una actividad intelectual, de lo teórico, de esos saberes teóricos con lo que está pasando. No puedo estar experimentando y no tener el tubo de ensayo. Rápido Ana Laura. Bueno, habíamos puesto buscando evidencias y habíamos hablado de la experimentación y de la observación. Y después como recursos para cuando, al explicar, ellos lo nombraron muy rápidamente, aparece la idea de trabajar con modelos y analogías. Habló algo Agustino sobre las analogías y se habló algo de modelos cuando yo quiero mostrar, y está bueno que en las clases trabajemos con esto como manera de que el niño vaya intentando dar explicaciones con algún sustento. Bueno, y esto fue como un pensar en voz alta que quería compartir con ustedes, no solo de lo que se habló hoy, sino de lo que en el grupo de estudio venimos reflexionando y trabajando. Y que fueron cosas que a mí me sirvieron como quiebre como maestra, ¿no? En mi formación, el haber entrado a este grupo, juntarme con otras personas, escuchar otras cosas, leer otros autores y hacer como algunos quiebres. Entonces, como uno siempre utiliza su experiencia personal, hoy lo traje para compartir con ustedes. No hay un método científico, existen metodologías científicas, y quedó claro acá en las 3 presentaciones que se hicieron. En el contexto escolar, en nuestras clases, las metodologías no tienen que quedar por fuera, tienen que servir de referencia y tienen que ser explicitadas a la hora de pensar las intervenciones. No solo el contenido de ciencia, sino cómo se construye la ciencia, qué hace la ciencia, quiénes hacen la ciencia. Él decía, soy yo, y eso está bueno trabajarlo con los chiquilines. El científico no es alguien inalcanzable. Los científicos van adquiriendo sobre la marcha los aspectos metodológicos, entonces no es necesario que yo al niño le diga observación, copia todo esto, anda y hacé, ¿no? Sino que también sobre lo que nosotros vayamos planteando pueden surgir nuevas cosas, me apuro. En la clase preguntarnos, con estos sustentos y con todo lo que estuvimos trabajando hoy, ¿cuándo realmente estoy trabajando ciencias? ¿Qué implica estar trabajando en ciencias? Y sobre ciencias, ¿no? Y a partir de esa pregunta pensar nuestras intervenciones. Y lo que queremos reforzar, que no solo sea un procedimiento mecánico, sino que tomemos esos procedimientos como maneras también de pensar sobre ellos y sobre la ciencia. Y para terminar quería compartir 2 frases.
Una relacionada con la ciencia, que dice la ciencia es algo más que un simple cuerpo de conocimientos, es una manera de pensar. Y si estamos convencidos de eso, sí será importante enseñarles ciencias a nuestros alumnos. Y la segunda la primera dedicada a los alumnos y la segunda a nosotros, ¿no? Continuidad en el cambio y cambio en la continuidad. A los maestros a veces nos cuesta mucho esto de cambiar, pero si hacemos ese cambio continuo y nos vamos retroalimentando de otros, de lo que se produce de estos encuentros, creo que vamos a poder hacer que nuestros niños disfruten realmente de lo que es hacer ciencia, que de eso se trata. Gracias. A ver si hay alguna pregunta más. ¿Hay alguna pregunta más? Vamos a ir clasificando las preguntas para darles a los compañeros para que puedan responderlas. Las preguntas que vienen para Tancredi. A ver, hay varias. Esta es de Felicia. Para Felicia está acá, acá y acá. Bien, para Gonzalo habrían preguntas que son las siguientes. Hay una que es más de concepción, más teórica, es como ¿qué postura tendrías tú en relación a la teoría de la expansión del universo de João Magalhães? ¿No? Sí. La otra pregunta tiene que ver con... Bueno, la persona que lo hizo, que formuló esa pregunta, que dé un poquito... No, sí, digo, conozco lo que es la teoría de la expansión del universo, la teoría del Big Bang, pero no conozco esta referencia al autor. A este autor. En los términos genéricos, la teoría del Big Bang como origen y evolución posterior del universo es hoy en día la teoría más aceptada. No obstante, es una teoría en la cual todavía hay una cantidad de puntos que digamos no llegan a ser explicados. El propio instante del Big Bang es algo que todavía requiere un análisis porque la física que conocemos hoy en día no logra explicar esos primeros instantes de la explosión del universo. Con lo cual, digamos, uno podría decir que no es una teoría cerrada, requiere su estudio y es muy posible que en un futuro sea una teoría en la cual haya cambios importantes, pero en relación a ese autor no conozco. Bien, y acá te voy a juntar dos de las preguntas. Tienen que ver con cuáles serían para ti las preguntas claves que podrían ser trabajadas en la escuela, en lo que tiene que ver con astronomía, y qué papel le asignás. O sea, esto sería como el motorcito, ¿no? Es decir, qué tipo de preguntas asociadas a qué calidad de contenidos, ¿no? Y lo segundo sería qué papel se le asigna a la modelización. Esto es las maquetas, la superposición de imágenes. Ahora viste que con la Ceibalita tienen posibilidades de simulaciones, ¿no? ¿Qué papel le asignas o crees que tiene en la modelización para poder aprender astronomía? Bien, por una parte, a eso último, yo creo que el hecho de poder comparar, por una parte, lo que se puede... En referencia a la observación del cielo, o sea, lo que uno puede construir a nivel de Ceibalita, creo que ya hay algún software de tipo planetario, de tipo, o sea, de poder reproducir la observación del cielo y poder ver, digamos, los fenómenos que ocurren, creo que sería algo interesante a desarrollar. Por otra parte, está el tema de la fascinación que implica las imágenes que uno puede obtener hoy en día, que no las obtenemos con los telescopios que nosotros tenemos, que las obtenemos con sondas espaciales o con telescopios espaciales, digamos, las imágenes que uno puede tener de otros objetos del universo, que nos amplían
lo que nosotros podemos observar, o sea, ver los detalles que se pueden observar hoy en día de, no sé, la atmósfera de un planeta o de las regiones del universo. Y en ese sentido lo uno con la otra pregunta, ¿cuál es uno de los temas de mayor motivación? Yo creo que el tema de la posibilidad de vida extraterrestre y la existencia de vida más allá de nuestra Tierra es uno de los motores principales de la investigación en astronomía. O sea, poder responder esa pregunta, y a eso entonces uno, bueno, puede observar imágenes en las cuales encuentra estrellas en formación, encuentra sistemas planetarios en formación. Hoy en día todo el tema de la búsqueda de otros planetas en torno a otras estrellas es uno de los temas principales. Entonces tratar de atar esa gran pregunta que es la vida más allá de la Tierra a una gran cantidad de temas que se investigan en astronomía, desde temas que hacen al propio origen del universo, a la existencia de estrellas, al desarrollo, a la evolución y formación de estrellas y a la detección de planetas. ¿Cómo llevar esas preguntas o cómo plantearnos esas cosas a nivel de escuela? Bueno, eso capaz que trato de pensar un poco más y lo comento después. Bien. Para ti, Richard, hay dos preguntas. Una tiene que ver con si hay posibilidades de que se puedan hacer talleres con niños y maestros. Contigo. Yo llevo la agenda, pasen por acá. Y la otra tiene que ver con el hecho de que para abordar los temas que estarían dentro de lo que tú mencionaste en la escuela, ¿cómo hacerlo para no caer siempre en que hay que ir a buscar bibliografía? En cuanto a si se puede hacer... talleres para niños, de hecho hacemos muchísimas. La segunda autora de Mariana Villalba, es una estudiante mía, cuya mamá es maestra, y ella heredó todas las aptitudes necesarias para lidiar con los 40 o más demonios. Yo me presto, yo voy y me quedo así. Y a los chiquilines les gusta bastante eso de ver a esa figura como hombre de la caverna, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es que sí. A veces estamos ocupados y entonces la agenda se puede demorar un poco, ¿no? No lo tomen como que, ay, no. A veces es normal que hay periodos con la agenda más ocupada que otros, ¿no? Y la segunda, ¿cómo no caer en que hay que buscar bibliografía? No hay cómo no caer. La ciencia, como la enseñanza, como el fútbol, son creaciones colectivas. En el caso de la ciencia en particular, también su desarrollo es histórico. Decía Newton, que él había llegado a la altura que había llegado porque se paraba en hombros de gigantes. Bueno, hay que ir a buscar a los gigantes o medianos o bajos que están antes que nosotros. No hay cómo. Pero hoy en día el acceso a la información plantea en realidad el problema opuesto, ¿no? Es que hay demasiada información y hay que saber discriminar entre todo ese caudal, lo valioso y lo que no lo es. Así que esa es por lo menos la visión. Bien, gracias. Y Felicia, la pregunta, bueno, te puedes imaginar que con la Marcela viene, ¿cuánto hay que tomar de Marcela por día? Para empezar esa, ¿no? ¿Cuánto y de qué calidad habría que tomar Marcela por día? ¿Dónde se puede leer más sobre el tema de las... No, para que tenga... La primera, y de paso ya hablo de la que me dice que la Marcela baja la presión. Sí. Ya hablamos de todo, perfecto. La primera, sí. La historia es así, queridas profesoras. Si usted le pone 2 o 3 florcitas de Marcela
al mate, es suficiente para su cutis, para su circulación y para todo lo que usted necesita hacer. Florcitas, no los palos esos que venden dentro del sobrecito, florcitas. Usted agarra 2 o 3 florcitas y se lo va a agradecer su cutis, su circulación y todo lo demás. ¿Qué pasa ahora? Seguimos. 2 puntos. Es cierto que la Marcela es vasodilatadora. ¿Listo? Es cierto que el acervo popular dice eso. Cuando usted quiere, hay una manguera de agua, un caño, y usted quiere darle presión al agua que usted hace, ¿no la aprieta? Quiere decir que sí, el vaso está más contraído, la sangre sale con más presión, ¿no? El agua. ¿Y qué pasa cuando esa manguera está bien dilatada? ¿El agua no pierde presión? Entonces, si es vasodilatadora, la sangre pierde presión y los compañeros... Pueden tener algunas dificultades, esto no se oye de todas maneras. Sí, se oye, sí. Sí, acá. Pero ponelo más cerca. Pueden tener algunas dificultades que después ustedes me van a reclamar a mí. Entonces, ¿qué pasa? El compañero que es hipertenso, que tiene las arterias bien contraídas, sí le facilita, le favorece, porque obviamente el tratamiento de la hipertensión, ¿cuál es? Antes que todo, vasodilatadores. ¿Oh? Vasodilatadores y obviamente algo que le sirve a usted de diurético para que baje el gasto cardíaco y además disminuye la resistencia periférica, la sangre pasa con menos presión. La persona que es hipertensa, divino. En estos momentos en la Universidad de Buenos Aires hay un laboratorio que está trabajando con la Marcela como hipotensa. Y tienen los primeros resultados experimentales de que sí, que efectivamente le baja la presión a la rata y es por eso, porque es vasodilatadora. O sea, eso es excelente para la circulación periférica y cerebral, pero para algunas otras actividades puede complicar. ¿Listo? ¿Qué más estamos? La otra pregunta es, ¿de qué manera práctica se podría trabajar en la escuela con plantas medicinales? Pero profesoras, ustedes tienen el gran lujo de que los niños tienen acceso a toda la información. ¿Quién mejor que este país? Que los niños pueden saber todo, nada más que poniendo a Google. Usted hace así, da una excursioncita con los niños, reagarra plantas, llega al jardín botánico, le dice que necesita caracterizarlas desde el punto de vista taxonómico. No sé si se lo hace en el momento, pero en algún momento usted llega y el taxónomo le va a decir a qué familia pertenece. Y solo el niño se sienta en su computadora y le va a decir todo. Dónde crece, en qué regiones, las propiedades que tiene, todo. Le va a decir todo, ustedes tienen todo en la mano. Obviamente necesita un especialista, un taxónomo que le diga qué cosa es, qué familia es. Pero todo lo demás usted lo tiene todos los días en su aula. Y así está contribuyendo a que científicos jóvenes, usted le pase esa información y diga, mire, esta planta es interesante estudiarla. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuántas personas van a dejarse de morir por lo que usted está haciendo allá en su aula? Muchísimas. Así que no olvide eso. ¿Cuál es la otra? No, era esa. Muy bien. ¿Alguna libre? Bueno, no sé, ahora viene un corte. Cuidado Ahora... con el accidente vascular. Bueno, Cuidado con el accidente vascular. Hay 4 estrategias que usted no puede dejar de hacer. Usted amanece con la boca virada y no diga, no, esto se me quita mañana. No. Si la persona no puede decirle, tengo frío, si no puede subir los brazos y si no puede sonreírse, llame a la emergencia. ¿Listo? Que así le va a salvar la vida. ¿Sabe que cada vez que usted tiene 1 hora una arteria tapada, pierde 3 años de neuronas? Así que es la emergencia enseguida. Así va a salvar su vida, además de la Marcela previamente. ¿Listo? bueno. Le agradecemos a Richard, a Tancredi y a Felicia el que hayan compartido con nosotros, a Cecilia
que ha sido una buena representante de la enseñanza en esta mesa. Ahora los invitamos a un café y volvemos para el cierre con la doctora Galagowski. Listo. Bueno, la última conferencia está a cargo de la doctora Lidia Galagowski, argentina, y el título es Enseñar y aprender ciencias naturales, una tarea difícil, ¿por qué? La doctora Lidia Galagowski es doctora en Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Buenos Aires desde el año 1983. Es investigadora en el área de Química Orgánica y de la enseñanza de las ciencias. Ha sido y es directora de proyectos de investigación y desarrollo, directora de tesis de grado y posgrado, coautora de patentes, autora y coautora de más de 200 publicaciones. Entre sus libros se encuentran Hacia un nuevo rol docente, Troquel 1993, Redes conceptuales, Aprendizaje, Comunicación y Memoria, Lugar 1996, Química Orgánica, Fundamentos teóricos prácticos del laboratorio Eudeva, séptima edición, 2003,
¿Qué tienen de naturales las ciencias naturales? Biblos, 2008. Es profesora de didáctica especial y práctica de la enseñanza en carreras de profesorados de FESEN, de la Universidad de Buenos Aires y profesora invitada a numerosas universidades de Argentina. Es presidenta de la División Educación de la Asociación Química Argentina desde 2005. Bueno, muchas gracias por la presentación y primero quiero agradecer a Silvia, a María, a Irene que me han invitado. Irma, perdón, él me dijo Irene. ¿Vos me dijiste Irene? Yo me acordaba bien. Irma. Que me han invitado y que para mí es una oportunidad de compartir con ustedes muy, muy emocionante, porque es, la verdad, mi primera conferencia con maestros, maestras, y es un desafío. Así que voy a compartir con ustedes mi trabajo, más que nada es para didáctica especial de nivel de escuela secundaria. Pero de todas formas, sabiendo que las vocaciones de los chicos se definen, dicen, hasta los 14 años, el trabajo de ustedes es casi mucho más importante que el de los profesores para definir vocaciones hacia las ciencias. Y en un momento, como vamos a ver, de una baja matrícula a nivel mundial y a nivel de Argentina, y no sé si en Uruguay, de vocaciones hacia las ciencias, el trabajo que ustedes puedan hacer es definitorio para lo que va a ser los próximos años o las próximas generaciones. Así que para mí es un placer, un honor, y les agradezco muchísimo. Y también la presencia, sé que hoy empezaron muy temprano, así que deben estar todos muy cansados. Y bueno, esto esperemos que sea algo de utilidad y un diálogo, ¿sí? Un diálogo. Bueno, y el título, entonces, esto es una tarea difícil porque, en principio, lo que hacemos en los últimos 20 años de la investigación es tratar de hacernos cargo de cuáles son los problemas que tienen los alumnos para aprender ciencias naturales, porque entendemos que tomando conciencia sobre los problemas, por ahí se pueden hacer algunas propuestas de mejora. Yo quiero mejorar el proceso de aprendizaje de mis alumnos, tengo que saber cómo es ese proceso, porque si no, ¿cómo lo voy a mejorar? Y realmente no hay muchas teorías sobre cómo se aprende, o hay muchas teorías, y cada una con su texto, con su marco teórico, con su modelo. Entonces algunas nos dan algunas pistas y alguna de esas vamos a trabajar hoy con ustedes. Entonces los objetivos de esta charla son presentar un panorama mundial y local sobre la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, pero a nivel secundario, que es, digamos, la salida, el producto de ustedes sale al secundario. Presentar a la enseñanza y el aprendizaje como un problema de comunicación entre expertos y novatos. Analizar el sistema de procesamiento de información como modelo para comprender las dificultades de los estudiantes y analizar ejemplos de temas de ciencias naturales. Bien, para empezar les muestro este gráfico que es un trabajo que se ha hecho en el 2005, como dice ahí abajo, y luego se ha retomado en el informe sobre la educación en ciencias a nivel europeo, en el informe de Osborne y Dillon, presentado a la Nuffield Foundation en 2008. Es un estudio donde ustedes ven que hay países, hay 25 países, arriba, Uganda, Ghana, Lesoto, Suazilandia, Zimbabue, Botsuana, etcétera. Luego viene India, Trinidad, Israel, Turquía, Grecia, Portugal, España. Más abajo, Inglaterra, Japón, Finlandia, Islandia, Suecia, Dinamarca, Noruega. Y estos negritos son respuestas de niñas y las blancas respuestas de varones a esta pregunta que dice ahí. Me gusta ciencia más que ninguna otra materia de la escuela secundaria. Y tenían que decir si era un 1, que es en este lugar izquierdo de la tabla, con un fuerte desacuerdo, y 4 si había un fuerte acuerdo. O sea que ven que la mayoría contesta que no le gusta ciencias en la escuela secundaria. Las mujeres con un énfasis peor todavía que los varones. Pero, ¿en qué países se dice que sí? En Uganda, en Ghana, en Botswana, en Bangladesh. Entonces, los investigadores
dicen, ¿cómo puede ser esto? Y les preguntaron, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no les gusta o por qué seguirían una carrera de ciencia? Y lo que dijeron los alumnos de estos países, de los de arriba, es que estudiando ciencias ellos pueden hacer un doctorado afuera del país y esto les permite o quedarse en otro país o volver con una cierta tranquilidad de que es un progreso social y económico, mientras que quedarse con otra profesión es más difícil tener un posgrado afuera. En cambio, en estos países, digamos los de primer mundo, los alumnos dicen, no, vamos a estudiar una carrera que nos dé rédito económico, puede ser medicina, económicas, abogacía, pero no ciencias, que es difícil y no nos da tanto rédito económico. O sea que esta investigación, bueno, ellos tienen sugerencias que luego vamos a retomar al final de todo, algunas de estas sugerencias, pero en principio ellos dicen, nosotros los países centrales no tenemos problema de que nos va a faltar científicos, porque siempre vamos a tener dinero para comprar las mejores mentes de países del tercer mundo, como bien demuestra esta tendencia. Pero dice, queremos tener nuestros propios científicos de nuestras poblaciones, o sea que tenemos que mejorar la enseñanza de la ciencia por eso. Pero esto revela, ellos lo dicen muy claramente, un problema para nuestros países. Nuestros países, que no vamos a tener gente, nuestras mejores gentes se van a ir, y quién va a poder comprar y pagar para tener ciencia en el país. Lo más probable es que nos convirtamos en usuarios de tecnologías enlatadas y nos vendan otra vez espejitos de colores, como hace 500 años, ¿no? O sea que estos datos, millones de dólares en estas investigaciones, usémoslo para reflexionar qué tenemos que hacer. Bien. Cuando les preguntaban a los alumnos, bueno, no les gusta ciencia, ¿qué les gustaría aprender en ciencias? Hubo una diferencia entre varones y mujeres. Por ejemplo, los varones dijeron, queremos saber sobre explosivos químicos, cómo se siente uno en la ingravidez del espacio, cómo funciona la bomba atómica, qué son y qué producen en el cuerpo las bombas biológicas y químicas, qué son los agujeros negros, las supernovas y los objetos espectaculares del espacio exterior. Tenemos la conferencia antes de Tancredi, ¿no es cierto? O sea que los alumnos quieren saber esto, y posiblemente de esto casi nada se ve en la escuela secundaria, o nada, porque, no sé, astronomía ya no existe, por lo menos en Argentina. Y las niñas decían, ¿por qué soñamos cuando dormimos? ¿Qué significan los sueños? Queremos saber sobre el cáncer, cómo podemos tratarlo, cómo realizar los primeros auxilios, cómo se usa el equipamiento médico básico, cómo ejercer el cuerpo para mantenerlo en forma y fuerte, cuáles son y cómo protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. O sea que por ahí de esto tampoco, poco y nada se ve en la escuela. Entonces, estas investigaciones ponen sobre el tapete cuestiones curriculares no resueltas y grandes desafíos, ¿sí? Bien. Tanto es así, tal es el problema de la formación y de la baja matrícula en Europa, que este año pasado hubo 2 congresos en Argentina, que fueron las segundas jornadas. Las primeras fueron en España, en el año 2009, por ejemplo, ingreso y permanencia en carrera científico-tecnológica. ¿Qué quiere decir eso? Los alumnos que entran en las carreras científicas o de ingeniería, la mitad se va en el primer año. Entonces son pocos y quedan menos. Y este es un problema mundial. Entonces lo que se hacen congresos para ver cómo mantener a los alumnos en las primeras materias universitarias. Y hay políticas, ¿no?, de ayuda, pero lo cierto es que, como un colega en Santa Fe, en este congreso en Salta, él es de Santa Fe, contó una experiencia de la Facultad de Ingeniería Química, que es muy famosa en Santa Fe, y decían, de los 60 que ingresaron y hacían química en la primera materia, 30 perdieron la materia. Entonces ellos
les dieron una clase, una materia de remediación fuera del currículo, les dieron una oportunidad. Lo siguieron y la gente perdió la materia igual. Lo llamaban por teléfono a ver qué pasó, si van a volver y demás, porque era una cosa de una investigación, ¿no? Y entonces al final la gente les decía, no, lo que pasa es que me equivoqué de carrera, yo creí que me gustaba, pero la verdad es que no me gusta, voy a hacer otra cosa. Entonces, claro, la sensación es que si vos tenés 60 y 30 se van, son los 30 que se hubieran ido, pero si tenés 120 te quedan 90. O sea que el problema no es cuidar para que no se vaya solamente, sino aumentar la base de gente que quiere ingresar a las carreras, porque siempre hay un desgranamiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer? Evidentemente esto es una articulación, escuela, secundaria, universidad, que es crítica, ¿no es cierto? Bien. Y otra es el Congreso sobre Profesorado Principiante e Inserción Profesional a la Docencia. ¿Por qué? Porque mundialmente también lo que se vio es que, ustedes saben que en Europa, en Estados Unidos, hay una formación universitaria y luego un año para ser docentes, ¿no? Con unos cursos que habilitan para la docencia. Bueno, los egresados de esas carreras docentes, solamente el 30% resiste en los primeros 5 años de trabajo de docente secundario. El resto se va a hacer otra cosa. O sea que, como decía antes el colega, los 40 demonios no los resiste nadie. Entonces hay un problema de que no hay docentes de ciencias particularmente, porque es una de las materias más resistidas en la escuela secundaria, ¿no? Entonces, bueno, esto da idea de la crisis que hay en gente que siga ciencias, ya sea para formación o para ingreso a carreras universitarias. Bueno, entonces uno dice, pero ¿por qué tanto problema? Si al final uno estudia la tríada pedagógica y sabe que está el docente sabe, se presenta frente a los alumnos y enseña. ¿Por qué tanto problema, no? Entonces decimos, bueno, en realidad es una tríada pedagógica. A ver, supuestamente el conocimiento viene dividido en la escuela en áreas: matemática, geografía, historia, física, biología, química, lengua, tecnología. Bueno, y cada vez hay más y más conocimientos para enseñar en cada una de esas materias. Pero estas materias son artificialmente escolarizadas, ¿sí? Divididas artificialmente, porque en realidad los fenómenos son naturales, los problemas por ahí son sociohistóricos, ¿no es cierto? Pero al alumno se lo dividimos y entonces ellos vieron esto de que no me corrija el acento si está mal porque es la clase de química y no es la de lengua, ¿no? Entonces, bueno, cada 80 minutos o cada 45 minutos le cambiamos la asignatura y le damos más información diferente que no tiene nada que ver. El alumno está horas sentado recibiendo esa información, pero lo cierto es que cada vez tenemos más y más conocimiento para dar. Entonces, ¿cómo se hacen los currículos? No sé aquí, pero allá en Argentina y en el mundo, esto lo dicen en el mundo, se suman más y más contenidos y la presión de contenidos viene bajando. Esto ya en la universidad lo tienen que venir sabido, tienen que enseñarse en secundaria y ahora la secundaria presiona sobre la primaria y entonces próximamente en vez de palotes en el preescolar va a tener que saber unión iónica. Y después si no viene con ese saber la culpa es del nivel anterior, ¿no? Entonces, bueno, esto es un problema porque nadie sabe cómo cambiar el currículo, ¿está bien? Que no sea agregar más temas. ¿Qué instrumentos? ¿Cómo seleccionamos? Y por otra parte, la tradición, según estos autores que son holandeses, la tradición es que en general se llama a los expertos en cada disciplina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en química le van a preguntar a los químicos, a los investigadores, ¿y qué es lo que tendría que saber un alumno secundaria? Cada uno es un especialista. Esto, y el otro, esto, y así se hacen las listas interminables. Y como la tradición de hacer el currículo es esa, lo que dicen ellos, los investigadores, es que es muy difícil cambiar esa tradición. ¿Quién hace otra cosa, ¿no? Pero este es un punto de inflexión en la civilización, porque ya menos conocimiento no va a haber nunca.
Y cada vez va a haber más y más y más. Entonces, ¿qué vamos a seguir agregando? Entonces tenemos que tomar conciencia de que hay que desarrollar estrategias de selección de contenidos. Y bueno, pero mientras tanto, como se quejan muchos europeos, bueno, viene lo de las competencias y entonces a los docentes nos llevan de una política a otra con otro nombre. Todavía no sabíamos qué eran los objetivos, ya nos cambiaron para las competencias y así, ¿no? Lo cierto es que ahora hay mucha presión de contenidos y esto es un problema. O sea que esto del conocimiento era un nodo, pero es una complejidad. Luego, bueno, esto que decíamos, que la inclusión de más y más contenidos no es ni será la forma adecuada de modificar los currículos, pero nadie sabe cómo hacerlo. Luego tenemos al docente. El docente es un docente ideal, y yo no sé cómo será aquí, pero en Buenos Aires tiene varios trabajos, no le alcanza el sueldo, anda corriendo de una escuela a otra, tal cual. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Tiene que saber de contenidos, tiene que estar actualizado, pero también tiene que saber de pedagogía, como de psicología, y está, ¿sí? Porque no es lo mismo enseñar a los adolescentes ahora que los de hace 10 años, y también tiene que saber de directores, inspectores, reglamentos, licencias, y en fin, todas estas cosas también para defenderse de los padres, tiene que aprender cómo manejar a los padres, ¿está bien? O sea que el docente es ideal, multifunción. Luego los alumnos, antes eran alumnos, ahora tienen escaso vocabulario, tienen conocimientos previos que no sabemos qué hacer con esos conocimientos, porque muchos son erróneos, tienen escasas competencias en matemáticas, y están desmotivados y no saben estudiar. Entonces, claro, cuando estos son los alumnos de secundaria, es porque no lo aprendieron en la primaria, ¿no? Y además pertenecen a diferentes franjas etarias, niveles culturales, etcétera. No sé, ustedes que son maestros, tienen una escuela, pero si tienen que cambiar de escuela, ¿el mismo grado puede ser una población diferente, ¿no? ¿Y eso dónde se aprende, no? ¿Cómo se aprende a manejar diferentes grupos? Incluso el profesor, que tiene que ir de una escuela a otra, para los mismos tercer años es diferente una población que otra. ¿Dónde se estudia eso, no? Como ser padre, ¿dónde se estudia? En la vida, en la experiencia. Bueno, y todo esto metido dentro del contexto institucional, porque cada institución es un mundo, tiene sus reglas, dichas, no dichas, ¿sí? El humor de la directora, de la inspectora, de la celadora, bueno, bien, dentro del contexto educativo nacional, con sus funcionarios, sus reglas, sus cambios de política, los consejos y no sé cuánto, los ministerios, dentro del contexto social, económico, cultural, nacional y global, que hace que nuestros alumnitos ahora anden con el celular, con los iPads, ¿no? Que estén más preocupados por el zapping que por el Facebook y el Twitter y todo eso. Bueno, o sea que se parecen quizás más a chicos de otro país, ¿no? Adolescentes de la misma franja etaria que a los de la otra escuela, ¿no es cierto? O los del otro pueblo, porque hay como características comunes de la globalización de nuestras sociedades, que evidentemente no son las mismas que hace 10 años los chicos y no serán iguales nunca a lo que fueron o lo que fuimos. O sea, esto también es un cambio que nosotros no sabemos a dónde va. ¿Está bien? Bien. Entonces esto de tríada pedagógica realmente es una complejidad. ¿Sí? Perdón. Entonces, ¿qué hacer? Porque desde la didáctica, de la investigación, decimos, bueno, esta complejidad queremos ayudar a nuestros alumnos, a los profesores, a los maestros. ¿Qué hacemos? Entonces, una de las primeras cosas que comparto con ustedes es que una cosa es conocimiento, que para nosotros es lo que está dentro de la cabeza de alguien, y otra cosa es información. Si yo creo que al alumno le doy conocimiento, es diferente que si creo que le doy información. ¿Está bien? El conocimiento lo va a tener que construir él en su cabeza. ¿Ok? O sea, yo tengo conocimiento, pero lo que le doy es información. Y en esto compito con la información que le da
la televisión, la internet, ¿no es cierto? Y compito con el Twitter, el Facebook y todo eso. Si pudiera, el alumno hace así con el control remoto y nos borra, ¿no? Nos cambia. Bien. O sea, nosotros no le damos conocimiento y ellos lo tienen bien claro. Nosotros le damos información. Perdón, me apoyo y... Bien. Entonces, evidentemente, no es lo mismo la relación del conocimiento de esta criatura frente a la información que yo le voy a dar que la relación del docente, de su propio conocimiento con la misma información. O sea, no podemos pretender que el alumno procese de la misma forma y según le da más críticamente la información que yo le doy. Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, ya no es una tríada, es un cuadrilátero con sus relaciones, decimos, además docentes y alumnos somos sujetos humanos, que tenemos determinada capacidad para procesar información, diversos tipos de sensibilidad, gustos, inteligencias, habilidades y estrategias cognitivas. Y esto es una diversidad real y nosotros tenemos que respetar porque es la diversidad del grupo que tenemos. Entonces desde ahí decimos que la clase, eso no es un espacio de comunicación, porque la comunicación es entre la mente del docente y la mente de los alumnos, entre la mente del emisor que da una consigna o una información y el receptor que tiene que poder decodificar eso. Si no, no hay comunicación, hay un discurso y alguien que repite un discurso. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de ciencias naturales. Esto es el maestro, que ya ven, lo reciclé del profesor, el dibujito. Bueno, y entonces el profesor dice, las estaciones del año son 4, primavera, verano, otoño e invierno. Dice eso. Entonces, ¿con qué asocian los estudiantes esas palabras? Por ejemplo, ven que ahí abajo el docente dice, las estaciones del año son 4, primavera, otoño. La niña repite, son chicos de 13 años, ¿sí? Son reciclados de mis conferencias de profesores. La niña repite las estaciones del año, y ya se imagina, va a ser maestra, fíjense la letrita, el pizarrón, ella ya se imagina el título, ¿no? Subrayado, pero está repitiendo y en el dibujo estamos mostrando como algo que no lo relaciona por ahí, simplemente lo repite, no relaciona con nada, lo tiene ahí repitiendo. Este chico por ahí está pensando en las cosas que hace en el invierno, que se quiere ir a Bariloche, ahora no va a poder, en verano que a la hermanita le gustan los helados, en primavera los pajaritos. A lo mejor va a ser un diseñador gráfico y está pensando como en imágenes de las estaciones. Y oh, qué bueno el verano, en la playa, una cervecita, ¿no? Cada uno, esas palabras del docente, las piensa desde su experiencia personal, desde lo que le gustaría y demás. No dice nada, están pensando. Pero dice, grande el verano. Y está pensándose él como un rana, como decimos. Bien. ¿Y ya no escuchó más nada, no vio más nada, se fue. Bien. Bueno, ahora yo les pregunto, juguemos un poquito, ¿por qué se producen las estaciones del año? Que alguien levante la mano y diga. El profesor lo pregunta, juguemos. Alguien que lo diga, por favor. Bien, ¿y entonces? Ajá. Bueno, acá hay una cosa es la cercanía y otra cosa es la inclinación, ¿sí? Levanten la mano los de la cercanía del Sol. La cercanía en el verano, la Tierra está más cerca del Sol. Claro, la cercanía de la traslación. ¿La cercanía de la traslación? Para mí que Agustín las entrenó.
Esto mismo en Catamarca, 12 profesores de física, todo el mundo, porque en verano la Tierra está más cerca del Sol. Profesores de secundaria. Sí, bien. Sí, se merecen un aplauso, realmente. Bien, entonces, ¿qué opinan los estudiantes? Estudiantes, no ustedes, que están bien informadas. Los estudiantes en general. Digamos, hay una película que salen los egresados de Harvard, ¿no? de abogacía, con la toga y con el diploma, le dicen, ¿por qué en verano hace calor? Porque la Tierra está más cerca del Sol, con el diploma de Harvard, ¿no? ¿Te acordás? Así que esto es una respuesta que es lo más natural y lo más frecuente, salvo que uno lo haya entendido en las clases. Entonces, lo que suelen pensar los estudiantes, esto está sacado de internet, es que el Sol está en uno de los focos de la elipse y entonces en verano la Tierra está más cerca del Sol y por lo tanto pasa por las estaciones. Esto está sacado de internet, ¿eh? O sea que si buscan en internet, bien. Y a lo mejor la chica piensa en la estación como la estación de tren, como uno va pasando por las estaciones. Busqué la estación de tren de Montevideo. Es bien, prejuicio de bien. Bien, entonces, ¿qué tiene en su mente el docente? El docente sabe que Kepler habló de las leyes de la elipse y que en el perihelio y en el afelio, áreas iguales en tiempos iguales, la velocidad debería ser diferente, ¿no? Y uno estudió las leyes de Kepler y muchas veces desde esa educación se le fijó esto de que la Tierra está más cerca del Sol en verano. Pero lo cierto es que la excentricidad de esa órbita es solo un 2%, y entonces no existe esa diferencia significativa, y lo que ocurre es esto de la inclinación del eje respecto del plano de la eclíptica, y entonces esa diferencia es significativa porque ahí los rayos están perpendiculares. Bien, y además que en el hemisferio norte es verano y en el sur es invierno y así. Bien, ahora, él sabe todo eso y dice, porque el eje de la Tierra está inclinado 23 grados respecto de la perpendicular al plano de la eclíptica y la excentricidad de la elipse es solo el 2%, por lo tanto su valor es despreciable, ¿sí? O sea que el docente pregunta, ¿por qué se establecen las estaciones del año? Hace un dibujito y dice esto, y el alumno tiene que reconstruir a partir de eso, que es un lenguaje complejo y un dibujo complejo, tiene que reconstruir ese conocimiento. Lo más probable es que si pensaba que en verano la Tierra está más cerca del Sol, como eso siempre pasa, que hace más calor, y uno sabe que si te acercás a una fuente de calor, si estás más cerca tenés más calor y demás, el conocimiento ese significativo siga siendo el que responde. O sea, cuando va a la prueba le dice al docente lo que el docente quiere, pero después siga pensando en lo que pensaba antes, porque eso es significativo. Entonces decimos, si esto es lo que tienen en la mente los estudiantes y aquello es lo que tiene en la mente el docente, y el docente tiene un discurso inentendible, aquí hay una ruptura en la comunicación. De hecho, para nuestras investigaciones, ¿qué son las ideas previas? Las famosas ideas previas, que hay un montón de trabajos. Bueno, cuando se pregunta por qué se producen las estaciones del año, y esta es la respuesta mayoritaria, y esta es la respuesta correcta, nosotros creemos que las ideas previas son conocimientos significativos, pero erróneos, y son resistentes al cambio a pesar de la instrucción, porque son significativos, pero erróneos. Y lo nuevo no hace revisar nada. Simplemente es un discurso que se repite para la prueba y se olvida. Bien, entonces tenemos esto de, bueno, ¿qué hacer con la complejidad? No, ay, ¿qué hice? ¿Vuelvo? Esperen que voy a...
Un poquito de paciencia. Como decía la colega cubana, está todo bajo control. Vamos llegando. De paso repasamos. Bien. Entonces, ¿qué son las ideas previas? ¿Qué hacer con esta complejidad? Entonces, fíjense, el conocimiento decíamos que está dentro de la cabeza de cada uno. Entonces ahora tendríamos que diferenciar conocimiento del alumno, conocimiento del docente y ponerlo donde corresponde. ¿Ok? Y ahí entonces tenemos que la clase, eso no es un espacio de comunicación porque el docente con su conocimiento presenta una información y hay que ver el alumno desde su conocimiento cómo la puede procesar. ¿Cómo se procesa información? Hay muchos modelos y vamos a ver uno sencillito y vamos a hacer un pequeño juego. El modelo del sistema de procesamiento de la información dice que en la mente del sujeto, ¿no? Digamos, tiene como alguna... hay consenso en que hay un filtro perceptivo, una memoria de trabajo que incluye una memoria a corto plazo y una memoria de largo plazo donde estarían los conocimientos. La información está afuera, ¿ven? Eventos, fenómenos, textos, videos, internet, dibujos, esa es la información que está afuera. Lo que entra pasa por un filtro perceptivo que dice, desde la memoria de largo plazo hay un sistema de retroalimentación que determina qué pasa y qué no pasa. Y algunas características que comparto con ustedes rápidamente. La memoria de corto plazo puede sostener solo 7 unidades de información, 7 bits de información, simultáneamente en la atención. Es un cuello de botella en el que los datos permanecen no más de 10 a 20 segundos. La entrada de más de 7 bits de información implica la pérdida de datos en la memoria a corto plazo. Esto quiere decir que ustedes están recibiendo información, aquello que pueden pasar a la memoria a largo plazo lo guardarán y aquello que no tienen cómo guardarlo, no entienden cómo guardarlo, se pierde. ¿Okay? No se puede procesar toda la información. Bien. La memoria de largo plazo podría guardar una cantidad no limitada de datos. O sea, no se conoce un límite de la capacidad. Y sus contenidos duran a menos que ocurran procesos de olvido. Y mientras tanto, la memoria de trabajo es aquella que es como el monitor, como el RAM de la computadora, que permite conectar lo que está entrando como información con lo que tenemos guardado, ¿sí? Y entonces permite expandir esas 7 unidades de información por asociaciones significativas, ¿sí? Bueno, esto es un modelo, no pretendo que lo entiendan, pero simplemente vamos a ver cómo funciona y cómo funcionaría en el aula. Entonces, lo que nos dice este modelo es que lo que ya sabemos y tenemos guardado condiciona la adquisición de nueva información. Y entonces, expertos y novatos, maestros y alumnos, lo que nos diferenciamos es en lo que ya sabemos. Bien, en un dado campo. Entonces, vamos a ver un ejemplo de biología. Si el profesor enseña el ADN, ustedes también tienen que enseñar ADN en primaria. Bueno, entonces, una definición. Es un largo polímero de nucleótidos con un armazón de azúcares y grupos fosfato alternados. Cada azúcar está unido a una base nitrogenada. Hay 4 diferentes. Es como una escalera, dice maestro profesor. ¿Qué procesaron los alumnos de todo eso? La escalera. Pero además, cada uno su escalera. Entonces, claro, bueno, investigación. Vayan a internet a ver qué es el ADN, ¿no? Los estudiantes son aplicados y buscan dibujos de ADN. ¿Y qué encuentran? Aquello. 3 dibujos de internet del ADN. Entonces, cada uno con su escalera, o se reúnen en grupo y dicen, bueno, a ver, ¿qué vemos ahí, no? Desde la lógica de los pibes. Entonces, hacen deducciones lógicas. Por ejemplo, los escalones son rígidos y resistentes, cuando en realidad esos son uniones, puente de hidrógeno y demás. Bien, pero podría ser.
Los escalones pueden tener diferentes anchos, ¿ven? De este lado y allá también, diferentes anchos. Pueden terminar en punta, como la de arriba, ser derecha o retorcida. ¿Ven la escalera? Y allá también, terminar en punta, ser derecha como la de abajo o retorcida. Pueden ser de diferentes colores y materiales, Pueden tener o no tener baranda, ¿ven? Allá puede ser que haya baranda. Y pueden servir para subir y bajar por el mismo lado o por el otro lado. ¿Ven que se puede subir por allá, subir y bajar? ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista de la molécula de ADN está horrible. ¿Está bien? Pero son deducciones lógicas, o sea que ya, si esto lo aprendieron así, lo que les quedó, después la gente de la universidad se queja. Vienen sabiendo cosas mal, no se las podemos cambiar, es preferible que no sepan nada. Sí, primero dicen que tienen que saber todo y después se quejan de que mejor no sabrían nada. Bien, entonces, ¿qué evalúa el profesor? Si el profesor pregunta qué es el ADN, y el alumno dice, es una molécula como una escalera, y a lo mejor en séptimo grado le pone que está bien, porque finalmente a lo mejor el docente dijo eso, como hoy me contaban, que un tema que tenían que estudiar la hija de una profesora y ella le dio un montón de definiciones, le explicó y demás, y cuando fue a dar la prueba la profesora le puso 0 porque no era la definición que había dado ella, y eso suele pasar, ¿no? O sea, es la única definición posible, o sea que la evaluación realmente no, a veces uno dice, pero los chicos saben, son buenos, pero hay que ver qué se toma, ¿no es cierto? Porque en general se los entrena en la respuesta que quiere el docente. Bien, pero eso es un problema bastante irresoluble, ¿sí? O sea, porque el sistema educativo se basa en esto de la acreditación. O sea, no importa si aprenden, importa que aprueben, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí hay una ruptura en la comunicación. La pregunta es que uno tendría que hacerse si vale la pena explicar la estructura de la molécula de ADN en la primaria, por ejemplo, ni hablar en la secundaria, pero ni siquiera, a ver, ¿para qué? La primera pregunta que uno hace es ¿para qué? Porque si voy a hacer tanta transposición didáctica, que lo que va a querer es que es una escalera, no valió la pena. Bien, entonces, fíjense, de la información que nosotros damos cuando explicamos, no todo entra. Entonces, los expertos hemos construido conocimientos a lo largo de muchos años, ¿sí? Y ustedes los maestros también, sabemos más que los chicos. Ahora, cuando nosotros enseñamos y evaluamos, ocurre un fenómeno de comunicación. Los pibes tienen que saber qué es lo que le vamos a evaluar y ellos aprenden el oficio de alumno, ¿sí? Ahora, este modelo nos permite intuir el siguiente proceso de aprendizaje. Los chicos reciben información, esa mente no recibe todo la información, sino que lo que le permite pasar el filtro perceptivo, y la memoria de trabajo selecciona y guarda parte de esa información a la memoria a largo plazo. Pero hay otros modelos que dicen que uno no guarda toda la secuencia de palabras. Uno guarda cierta información con cierta jerarquía. Con suerte, hace como señalizadores, como señaladores, como dice ahí. O sea que uno guarda información con un cierto relevamiento jerárquico, de tal forma que cuando la tenga que ir a buscar, pueda buscar con un cierto orden. Entonces, cuando viene una pregunta, el sujeto reconoce en esa pregunta un anzuelo, ¿sí? Y con ese anzuelo, en la memoria de trabajo, va y pesca según la jerarquía y trae, ¿no? Entonces, nosotros lo dibujamos así, bueno, fue, pescó y trajo a la memoria de trabajo y asociaciones, anzuelo señalador, y de allí da la respuesta. ¿Ok?
Entonces, esto nos sirve porque en nuestras investigaciones nosotros hacemos preguntas y la respuesta que nos dan nos da indicación de cómo fueron asociando, cómo guardaron, cómo aprendieron. Tenemos tesis doctoral de eso, entonces luego la docente, encontramos errores terribles en alumnos universitarios, y la docente fue y observó todas las clases, y leyó todos los libros, y las clases estaban bien dadas, y los libros estaban correctos. Pero los alumnos dicen verdura después. O sea, esto es un proceso natural. El tema es que cuando ellos guardaron esa información, la guardaron con un... El docente no puede guardarla en la cabeza, ¿sí? Damos información y ellos la guardan como pueden. Bien. Entonces, hagamos un juego. Les pregunto, ¿qué significa para ustedes este dibujo? Vuelen la imaginación y me dicen algo. ¿Cómo? Un mexicano en bicicleta visto de arriba. ¿Qué más? ¿Qué más? Un esquema de la fuerza de gravedad. ¿Qué más? Puntos y rayas. Podría ser un enlace químico. Así, como está. Bueno, movemos un poquito. ¿Ahora? ¿Un reloj? ¿Cómo? Bueno, podría ser. ¿Qué más? Muchos no ven muchas cosas. Ahí. Una caravana. ¿Qué más? Un chupetín. Un espejo. Bien. Muchos no ven nada. Bien. Esto. Un círculo, una raya y un circulito. Esto. Una I y una A. Y sobra un punto. Esto. Un aro y un andador. Esto. Fósforos. Chupetines. Esto. Sí, lo que puedas. Son 5 figuras geométricas que... Claro. Lo ves separado. Bien. Nada. Bien. Perfecto. 5 figuras independientes. Bien. Muy bien. Bien. ¿Ahora? No era una cara, ahora es una cara. Vos ya lo moviste, claro. Ahora, digo, lo que dice, ¿cómo es tu nombre? Fernanda. ¿Para todos es una cara? ¿Parecen? Un plato de comida con 2 huevos y unos palitos. Bien. Bien. O sea, que en todas estas experiencias, ustedes recibían información visual, la memoria de trabajo iba a pescar a la memoria de largo plazo, a ver con qué lo asociaban. Ella lo transformó antes de tiempo en una cara, cuando no era o no estaba para todos. Y muchos de ustedes veían cosas que nada, rayitas, que no, o sea, buscaban. Ustedes no son conscientes de eso porque son procesos casi instantáneos, ¿no? Pero estaban todo el tiempo buscando, en la memoria de largo plazo, no encontraban nada.
Y ahora todos encontraron una cara, o sea, elementos separados que los pueden asociar en una cara. ¿Por qué pasó eso? Antes no veían ninguna asociación y ahora ven una cara. ¿A dónde está identificado? Bien, si todos ustedes, haciendo ese proceso de búsqueda, fueron y engancharon un anzuelo, un señalador que al traerlo decía cara, es porque ustedes comparten una experticidad, que es que conocen qué es una cara, han visto miles de caras, cientos de caras, ¿sí? Y esto no es una cara, son dos pelotitas, una más grande y dos rayitas. Ustedes lo agrupan en estas asociaciones significativas y ven una cara. Si le pasa a todos es porque ustedes comparten esa cultura, son expertos en caras, ¿ok? Mientras que antes, una cara seria. Por supuesto. Exactamente, son figuras de reconocimiento de innato, sí. Claro, exactamente. O sea, somos expertos ya desde nuestros ancestros. Ok, pero digo, el proceso es el mismo que para el otro, ¿sí? Entonces, fíjense, y les pregunto, un químico o alguien que vio alguna vez esta caricatura puede ver una molécula de agua y otros nada. Un marciano. ¿Cómo? Un extraterrestre de espalda. Exactamente, ¿ok? Bien, entonces se dan cuenta que la información no depende solamente de lo que yo doy, depende de lo que cada uno le da como significado. Ese es el significado, se lo da uno, desde lo que ya tiene en la cabeza, ¿sí? Entonces, bien, ¿por qué pasa esto? Bueno, si lo vemos en el esquema de procesamiento de información, tenemos 3 informaciones cualesquiera y esta, ¿sí? ¿A cuál le vamos a dar qué significado? Bueno, evidentemente es según lo que pueda entrar, y lo que entra depende de lo que yo ya tengo en la cabeza. Yo no veo nada, o veo una cara, o veo una molécula, depende de lo que yo ya sé, ¿sí? Por eso, la flecha de abajo que dice, lo que ya sabemos condiciona la adquisición de nueva información. ¿Está bien? Por eso es importante conocer algunos modelos de aprendizaje para entender qué le pasa al otro. Yo le puedo dar un discurso, hay una ficción, el docente dice, yo le explico claramente. ¿Cómo no entiende? Y bueno, porque para entender depende de lo que ya tiene en la cabeza. O sea, lo más importante es construir algo en la cabeza del alumno, no darle un discurso. Porque un discurso, ya sea gráfico o verbal, no necesariamente construye lo que yo quiero, ¿ok? Bien, o sea que con esto, a ver, fue a pescar, ¿qué encontró? Busca significados y puede ser que, nada, ¿qué comprenden los estudiantes la información que le presentamos? ¿Qué comprenden de la información? ¿Está bien?